Nuestras convicciones personales. ¿Qué convicciones tiene que no claudicará, que no abandonará, que no negará? ¿Qué convicciones? Y pensando en lo que enseña la Biblia, todos debemos tener convicciones básicas. Dios nos da convicciones para guiar nuestra vida, para protegernos, motivarnos a ser lo mejor y vivir como agrada a Dios. Y si le pregunto, ¿sabe cuáles son sus convicciones? Algunos quizás dirían que sí, pero otros dirían, pues no había pensado en eso. Escuche muy bien. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Ellas revelan quiénes somos, cómo pensamos, nuestras preferencias, qué decidimos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero, cómo nos relacionamos con otros. Las convicciones son vitales en la vida. Y este mensaje se titula así: Nuestras convicciones personales. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y veamos un poco del contexto. Pedro había predicado el gran sermón en el Pentecostés. 3.000 personas fueron salvas. Y luego volvió a predicar. Y Pedro y Juan iban camino del templo. Y vieron a un hombre que era paralítico. Y allí estaba esperando recibir de ellos algo que le fuese útil. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Esa fue su palabra. Y se levantó. Dice la Biblia que no solo caminó, sino brincó con gozo hasta el templo. La pasaban muy bien, gozándose por lo que le había dicho el Señor. Y claro, los fariseos, saduceos y del concilio se molestaron al saber de esto y del Jesús resucitado. Entonces encarcelaron a Pedro y a Juan y luego volvieron a cuestionarlos y les advirtieron que no divulgaran esa ideología, esa creencia de que es Jesús de Nazaret quien sanara a este hombre. Y luego, en el capítulo 4, desde el versículo 17, dice la Biblia: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahora escuche esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vimos, lo escuchamos, no lo negaremos. Entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que definitivamente no negará, no abandonará, ni de ningún modo claudicará? Son parte de quien es usted, están muy dentro suyo. Y las tiene porque Dios ha hecho algo grande en su vida y no hará concesiones bajo ninguna circunstancia. Deseo ahora que pensemos en varias cosas aquí. Deseo aclarar, en primer lugar, el significado de convicción, pues significa al menos una de 3 acepciones. Por ejemplo, alguien puede ser convicto de un crimen que haya cometido, van a juicio y termina en prisión o hasta pierde la vida. Luego está la convicción de nuestras creencias. Creo esto, esta es mi convicción. Creo que Jesucristo es el Hijo resucitado de Dios. Creo que Jesucristo es el único camino al cielo. Y cualesquiera sean sus convicciones. Y luego está la convicción del Espíritu Santo. Y en Juan, capítulo 16, versículo 8, veámoslo por un momento. Escuche lo que pasa en el versículo 8. Juan 16. Se ha prometido el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, convencernos de pecado, convencernos de la justicia de Cristo, que hizo posible que Él muriera por nuestros pecados, y del juicio venidero. Así que al pensar en convicción,
están esos tres aspectos. Entonces, si yo le preguntase cuáles son sus convicciones en torno a su vida cristiana, ¿establecen ciertos límites en su vida? ¿Le incomoda un poco decirle a alguien, bueno, esto es lo que creo? ¿Está usted propenso a claudicar en un grupo? ¿Qué clase de convicciones tiene? Y me gustaría diferenciar este algo. Deseo distinguir entre una convicción y una preferencia. Es decir, una convicción es esa creencia sólida, inamovible, que tenemos, cuya base es nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero una preferencia, mire, las convicciones no cambian, las preferencias sí cambian. Por ejemplo, una preferencia es algo que quizás hoy crea, pero podrían convencerme de algo mejor. O en una situación en particular podría estar dispuesto a desobedecer lo que creo. Las preferencias no rigen nuestra vida, ¿verdad? Nos gobernamos por convicciones. Las preferencias son para quienes dicen, creo esto hoy, pero podría creer aquello mañana. Eso no es convicción. Creo esto, en esta situación, pero si estuviese en aquel tipo de situación, no se lo haría. Eso es una preferencia. Los creyentes vivimos por convicciones. Así que deseo darle una definición de convicción. Escuche y luego escríbala, por favor. Tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Fíjese, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Esa debe ser nuestra actitud en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo y a lo que enseña este libro de Génesis, el Apocalipsis. Debe tener convicción al respecto. Hay que tener convicción en lo que creemos y en cómo vivir y cómo hemos de morir. Y es una relación con el Señor Jesucristo. Las convicciones se basan en principios. Esto dice la Biblia. Esto es lo que creo. Las preferencias, sin embargo, se basan en un ir y venir. Y quienes viven según sus preferencias creen esto hoy y aquello mañana. Depende de la circunstancia, ¿verdad? Depende de cuál sea la oferta. Depende de cuál sea la tentación. Y nunca se sabe dónde está la persona que se rige por preferencias. Pregúntese, ¿rijo mi vida por preferencias o por las convicciones básicas en mi vida que definen quién soy yo? Las preferencias van y vienen, pero las convicciones son líneas rectas. Esto es lo que creo, y por esta razón lo creo. ¿En cuál categoría entra usted? ¿Vive por preferencias o por convicciones? Entonces, al pensar en esto, al considerar eso, pienso en las características, por ejemplo, de una persona con convicción. Veamos a Pedro y a Juan. Allí estaban. Habían visto personalmente al Señor Jesús. Estaba en sus vidas y corazones y lo defendían. Pedro acaba de predicar un gran sermón y ahora iban camino al templo a orar. Y ven a este hombre que pide sanidad. Note lo que dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que no quede ninguna duda de quién hablamos. Jesucristo de Nazaret. Y le dijo, levántate y anda. Y lo hizo. ¿Cómo podría negar el gran poder de la fe en el Señor Jesucristo? No podría. Entonces, al pensar en las características de una persona con convicciones, ciertamente son evidentes en su vida. Le pido que escriba estas características y examine su propia vida. ¿Son ciertas en usted? La primera es esta. Una persona con convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Hay un propósito en su vida. Saben a dónde van, saben cómo llegarán allí. Es un andar, una senda definida. Tienen convicciones. Ciertas cosas cuadran en su vida, otras no cuadran en su vida. Si creemos en esta Biblia, no deberíamos dudar
qué son las convicciones de Dios y qué son los pecados que nos rodean por doquier. Así que la pregunta es esta: ¿tiene un sentido de propósito en su vida guiado por convicciones bíblicas básicas? Quizás diga, pues no soy de mente tan cerrada, pues ya está en problemas. Lo que está dispuesto a decir es, puedo estar hoy aquí y allá mañana. Puedo creer eso mañana y esto hoy. Es indiferente. Voy con el viento, voy a donde haya provecho, voy con la mayoría, voy a donde haya placer. Si es así, no tiene sentido real de propósito ni convicción en su vida. La segunda característica es esta: fe en Dios, para poder vivir esas convicciones. Si es una persona con convicción, tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios, tiene fe en Jesucristo y que Él es el Salvador que resucitó y vive en el corazón y en la vida de todo el que lo acepte como su Salvador personal. Tiene convicciones definidas y las vive por fe en la palabra de Dios. La tercera característica es esta: valentía ante los desafíos de otros. Podría preguntarle cuáles son sus convicciones hoy en la iglesia. Si le dijese, ¿se pondría de pie y me diría sus convicciones básicas? ¿Se pondría de pie y diría todo lo que siente que puede decir aquí en la iglesia? Y va a trabajar el lunes y está frente a unas 5 o 6 personas que dicen, no entiendo a esos cristianos, ni entiendo la Biblia. ¿Son tan cerrados de mente? ¿Creen que Jesucristo es el único camino al cielo? Entonces, ¿qué diría? ¿Se escabulliría callado o diría, esto es lo que dice la Biblia, soy seguidor de Jesucristo y nunca claudicaría de mi estilo de vida? ¿Qué diría? Depende de cuánta valentía tenga. Y para ser un verdadero seguidor de Jesús, hoy por hoy, se necesita valentía. Por el mundo en que vivimos, de lo que la mayoría no se percata. De eso hablaremos. Otra cualidad cierta sería me mantiene la perspectiva global en mente. Al ser desafiado por sus convicciones, piensa en la perspectiva global. Este es el cuadro completo. Si cedo y claudico de mi convicción y niego lo que verdaderamente creo, ¿cuál será el efecto a largo plazo en la vida de él o de ella o de ellos, de quienes me ven o escuchan negar lo que digo que creo? Así que una característica es mantener el cuadro completo en la mente. Y les digo a quienes son padres, en el nombre de Jesús deben enseñar a sus hijos desde muy pequeños las convicciones bíblicas básicas. Si les dejan hacer lo que quieran, es porque así viven los padres. Que Dios ayude a los padres cuyo amor por sus hijos no es más que dejarles ir a donde quieran y sin darles convicciones bíblicas que rijan sus vidas. Dios lo puso aquí por nuestro bien, nuestra protección y como guía para una vida agradable a Él. Así que o se regodea como el mundo o tiene la valentía de llevar una vida recta y piadosa. Y sabe que es vivir en rectitud, desde luego. Alguien que tiene convicciones reales tiene una fortaleza inusual. Y permítame decirle por qué. Permítame decirle por qué. Porque al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y le selló como hijo de Dios. Por eso es que no nos preocupa el que perdiéramos la salvación. No se puede. Somos salvos por la sangre de Cristo. Escuche lo que dice. Él le selló hasta el día de la redención, hasta que Dios le llame a su presencia. Usted es hijo de Dios. Y así que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia lo dice muy claro. La obra del Espíritu Santo es facultarle, ayudarle a entender la verdad, prepararle para tener la fortaleza física, espiritual y moral para hacer lo correcto.
La fortaleza para poder entender lo que dice la Biblia y por qué lo dice. La fortaleza para estar firme en las pruebas y en el peligro. El Espíritu Santo está allí y Él dijo: cuando mande al Consolador, tiene usted al Espíritu Santo que le faculta, le fortalece, le guía y le dirige. No está solo. Puede que alguien diga: bueno, vivo rodeado de personas, pero me siento absolutamente solo. Olvídese de eso. Si es hijo de Dios, no puede estar solo. Tiene el sello y la morada del Espíritu Santo. Él ha prometido estar con usted para lo que necesite. Así que tendrá una gran fortaleza. Quizás piense: no sabía que tendría el coraje de mantener mi postura así. Claro que sí. Y también tendrá visión. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, tendrá visión. Podrá ver las cosas que parecen ser algo cuando realmente no lo son. Y podrá discernir el engaño y sabrá que lo que ve lo está viendo. Lo que ve es mentira y las promesas son mentiras. Y todo lo que le arroja el mundo, que le promete paz, felicidad, prosperidad y todo lo demás, que es una gran mentira de Satanás. Y le aseguro, he visto que ha surgido una generación de personas que les importa muy poco la moralidad. Esta es la sociedad en que vivimos. Así que pensemos un momento, ¿por qué claudicamos de nuestras convicciones? Por ejemplo, en su oficina o en su escuela o quizás en su propia familia. ¿Por qué? Si sabe lo correcto. ¿Por qué dice: pero de todos modos lo haré? ¿Por qué? ¿Por qué sacrificamos nuestras convicciones? Creo que hay 4 razones. Y la primera es temor a las críticas. Mañana va al trabajo y sus compañeros hablan de que estuvieron bebiendo o de fiesta toda la noche y uno dice: estoy casado con esta, pero la pasé muy bien con fulana. ¿Qué dice usted? ¿Acaso les diría: esa no es una forma sabia de vivir? No, porque por temor a las críticas hacemos esto. Y decimos: bueno, yo entiendo, todo el mundo es diferente. Esa no es la respuesta. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Sí, tienen ese derecho, pero no debe decir eso como creyente. Lo que debe decir es: ¿has pensado en cómo se siente Dios por lo que estás haciendo? No me hables de Dios. Y de todas maneras se lo diré, y sabe, ya que su motivación es ayudarles. Me sorprende escuchar a la gente en conversaciones totalmente contrarias a Dios. Y quieren cerciorarse que nadie objete, porque están en su derecho, y lo están. Tengo derecho a creer lo que quiera creer, así es. Y yo tengo el derecho y la responsabilidad de al menos decirle que hay otra senda. Y es el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el temor a las críticas y también el temor al fracaso. Algunas personas no mantienen sus convicciones porque piensan: bueno, ¿y qué tal si fracaso? ¿Qué tal si claudico? ¿Qué tal si mis amigos me abandonan? En otras palabras, hacen concesiones en sus convicciones por temor a fracasar en su relación, a no ser la clase de amigo que su amigo quiere. Escuche, debemos ser la clase de amigos que necesitan, no los que quieran, sino los que necesiten. Y escuchen, la mayoría de las personas no están dispuestas a defender sus convicciones por temor al fracaso, hasta cierto punto. Temor a la crítica, temor al rechazo. Bueno, si creo eso, no me dejarán formar parte de esto, me rechazarán. ¿Adivine quién fue rechazado? Jesús, Pedro, Pablo y muchos más. Seremos rechazados por otros. Y permítame preguntarle, ¿no preferiría usted vivir de un modo que agrade a Jesucristo y seguir sus mandamientos y hacer lo que Él quiere que haga, porque tiene el mejor plan para usted? ¿No prefiere eso, aunque reciba un poco de objeción y rechazo? ¿O preferiría dejar todo lo que Dios le tiene
para agradar a unos cuantos? ¿Qué tal si toma decisiones para agradar a alguien que no volverá a ver después de un año o de un mes? Si toma una decisión inmoral y no volverá a verles, ¿no le parece que es una insensatez y estupidez que sacrifique su pureza o lo que sea por alguien a quien no volverá a ver? Eso es hacer concesiones. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? También está el temor a las pérdidas. Si mantengo mis convicciones, quizás pierda mis amistades. Mire, ellos no son sus reales y verdaderos amigos. Si tiene que desobedecer a Dios para andar con ellos, no son sus amigos. No solo los jóvenes, adultos también, hombres, mujeres. Bueno, tengo que hacer tal cosa porque fulano cree esto y si voy a ser parte de ese grupo tan maravilloso de gente rica, tengo que creer lo que ellos creen. Claro que no. Pues no me querrán de amigo. No son sus amigos. Cualquiera que le aleje de Jesucristo no es su amigo, quien quiera que sea. Entonces le diría, en esta generación es hora de que el pueblo de Dios tome una firme postura piadosa y deje que las consecuencias sean lo que sean. Pero nosotros, al estar frente al Señor Jesucristo, querremos haber sido fieles a Él y a su palabra, sin importar lo que pase. Y entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que no abandonará, que no claudicará, que no negará? Un día de estos estará frente al Señor y dará cuenta de su vida. Alguien con convicciones firmes, piadosas, puede tener un gran impacto en sus amigos, en sus socios de negocios, en quien sea que les rodee. Debemos ser temerosos de Dios, con convicciones firmes basadas en la palabra de Dios, no en alguna opinión política ni basadas en la opinión de algún club. Nuestras convicciones deben basarse en la Biblia, porque las demás cosas pasarán, las demás cosas serán pasajeras, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y le exhorto a examinar sus convicciones y a preguntarse, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Qué creo? ¿Y qué creo con firmeza para poder comunicarlo, sabiendo que seré rechazado? Entonces, ¿qué clase de vida está llevando? Quizás diga, vivo la vida que quiero vivir, pero ¿ha pensado en las consecuencias de vivir como vive? Si vive sin Cristo, lo más probable es que no sea feliz, ni quede satisfecho con las consecuencias que encontrará en el futuro. Mi oración a Dios por usted es que se detenga a pensar dónde pasará la eternidad. Piense cuál es su relación con el Dios Todopoderoso. Y quizás usted diga, no creo en Dios. Tal vez no crea en Dios, pero Él sigue allí. ¿Cuál es su respuesta a Dios? Lo más sabio que puede hacer quizás sea decirle, Señor, no entiendo mucho de esto, pero quiero lo mejor para mi vida. Sé que he pecado contra ti y necesito ser perdonado. Te pido que perdones mis pecados. El pastor dijo que moriste en la cruz y pagaste todos mis pecados. Lo creo. Te pido que perdones mis pecados y me salves hoy, amado Dios. Muéstrame la clase de compromisos que debo hacer, la clase de convicciones que debo tener. Dijo que el Espíritu Santo me ayudará. Te pido que el Espíritu Santo obre en mi vida, de modo que me haga la persona que quieres que sea, no importa cuáles sean las consecuencias. Si toma esta decisión, su vida cambiará, y cambiará para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por darnos al Espíritu Santo para ayudarnos en tiempos difíciles. Te pedimos que nos ayudes a ser muy claros en respecto a nuestras convicciones, a no cubrirlas, ni esconderlas, ni estar dispuestos a cambiarlas para agradar a otros. Pero ya que tu palabra nos enseña claramente cómo vivir, ayúdanos a vivir sin temor, valiente y osadamente en todo momento, dándote honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Nuestras convicciones personales. ¿Qué convicciones tiene que no claudicará, que no abandonará, que no negará? ¿Qué convicciones? Y pensando en lo que enseña la Biblia, todos debemos tener convicciones básicas. Dios nos da convicciones para guiar nuestra vida, para protegernos, motivarnos a ser lo mejor y vivir como agrada a Dios. Y si le pregunto, ¿sabe cuáles son sus convicciones? Algunos quizás dirían que sí, pero otros dirían, pues no había pensado en eso. Escuche muy bien. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Ellas revelan quiénes somos, cómo pensamos, nuestras preferencias, qué decidimos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero, cómo nos relacionamos con otros. Las convicciones son vitales en la vida. Y este mensaje se titula así: Nuestras convicciones personales. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y veamos un poco del contexto. Pedro había predicado el gran sermón en el Pentecostés. 3.000 personas fueron salvas. Y luego volvió a predicar, y Pedro y Juan iban camino del templo, y vieron a un hombre que era paralítico, y allí estaba esperando recibir de ellos algo que le fuese útil. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Esa fue su palabra, y se levantó. Dice la Biblia que no solo caminó, sino brincó con gozo hasta el templo. La pasaban muy bien, gozándose por lo que le había dicho el Señor. Y claro, los fariseos, saduceos y del concilio se molestaron al saber de esto y del Jesús resucitado. Entonces encarcelaron a Pedro y a Juan, y luego volvieron a cuestionarlos y les advirtieron que no divulgaran esa ideología, esa creencia de que es Jesús de Nazaret quien sanara a este hombre. Y luego, en el capítulo 4, desde el versículo 17, dice la Biblia: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahora escuche esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vimos, lo escuchamos, no lo negaremos. Entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que definitivamente no negará, no abandonará, ni de ningún modo claudicará? Son parte de quien es usted, están muy dentro suyo. Y las tiene, porque Dios ha hecho algo grande en su vida y no hará concesiones bajo ninguna circunstancia. Deseo ahora que pensemos en varias cosas aquí. Deseo aclarar, en primer lugar, el significado de convicción, pues significa al menos una de 3 acepciones. Por ejemplo, alguien puede ser convicto de un crimen que haya cometido, van a juicio y termina en prisión o hasta pierde la vida. Luego está la convicción de nuestras creencias. Creo esto, esta es mi convicción. Creo que Jesucristo es el Hijo resucitado de Dios. Creo que Jesucristo es el único camino al cielo, y cualesquiera sean sus convicciones. Y luego está la convicción del Espíritu Santo. Y en Juan, capítulo 16, versículo 8, veámoslo por un momento. Escuche lo que pasa en el versículo 8. Juan 16. Se ha prometido el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, convencernos de pecado, convencernos de la justicia de Cristo, que hizo posible que Él muriera por nuestros pecados, y del juicio venidero.
Así que al pensar en convicción están esos tres aspectos. Entonces, si yo le preguntase cuáles son sus convicciones en torno a su vida cristiana, ¿establecen ciertos límites en su vida? ¿Le incomoda un poco decirle a alguien, bueno, esto es lo que creo? ¿Está usted propenso a claudicar en un grupo? ¿Qué clase de convicciones tiene? Y me gustaría diferenciar este algo. Deseo distinguir entre una convicción y una preferencia. Es decir, una convicción es esa creencia sólida, inamovible, que tenemos, cuya base es nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero una preferencia, mire, las convicciones no cambian, las preferencias sí cambian. Por ejemplo, una preferencia es algo que quizás hoy crea, pero podrían convencerme de algo mejor. O en una situación en particular podría estar dispuesto a desobedecer lo que creo. Las preferencias no rigen nuestra vida, ¿verdad? Nos gobernamos por convicciones. Las preferencias son para quienes dicen, creo esto hoy, pero podría creer aquello mañana. Eso no es convicción. Creo esto en esta situación, pero si estuviese en aquel tipo de situación, no se lo haría. Eso es una preferencia. Los creyentes vivimos por convicciones. Así que deseo darle una definición de convicción. Escuche y luego escríbala, por favor. Tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Fíjese, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Esa debe ser nuestra actitud en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo y a lo que enseña este libro de Génesis al Apocalipsis. Debe tener convicción al respecto. Hay que tener convicción en lo que creemos y en cómo vivir y cómo hemos de morir. Y es una relación con el Señor Jesucristo. Las convicciones se basan en principios. Esto dice la Biblia. Esto es lo que creo. Las preferencias, sin embargo, se basan en un ir y venir. Y quienes viven según sus preferencias creen esto hoy y aquello mañana. Depende de la circunstancia, ¿verdad? Depende de cuál sea la oferta. Depende de cuál sea la tentación. Y nunca se sabe dónde está la persona que se rige por preferencias. Pregúntese, ¿rijo mi vida por preferencias o por las convicciones básicas en mi vida que definen quién soy yo? Las preferencias van y vienen, pero las convicciones son líneas rectas. Esto es lo que creo, y por esta razón lo creo. ¿En cuál categoría entra usted? ¿Vive por preferencias o por convicciones? Entonces, al pensar en esto, al considerar eso, pienso en las características, por ejemplo, de una persona con convicción. Veamos a Pedro y a Juan. Allí estaban. Habían visto personalmente al Señor Jesús. Estaba en sus vidas y corazones y lo defendían. Pedro acaba de predicar un gran sermón y ahora iban camino al templo a orar. Y ven a este hombre que pide sanidad. Note lo que dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que no quede ninguna duda de quién hablamos. Jesucristo de Nazaret. Y le dijo, levántate y anda. Y lo hizo. ¿Cómo podría negar el gran poder de la fe en el Señor Jesucristo? No podría. Entonces, al pensar en las características de una persona con convicciones, ciertamente son evidentes en su vida. Le pido que escriba estas características y examine su propia vida. ¿Son ciertas en usted? La primera es esta. Una persona con convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Hay un propósito en su vida. Saben a dónde van, saben cómo llegarán allí. Es un andar, una senda definida. Tienen convicciones. Ciertas cosas cuadran en su vida, otras no cuadran en su vida. Si creemos en esta Biblia,
no deberíamos dudar qué son las convicciones de Dios y qué son los pecados que nos rodean por doquier. Así que la pregunta es esta: ¿tiene un sentido de propósito en su vida guiado por convicciones bíblicas básicas? Quizás diga, pues no soy de mente tan cerrada, pues ya está en problemas. Lo que está dispuesto a decir es, puedo estar hoy aquí y allá mañana. Puedo creer eso mañana y esto hoy. Es indiferente. Voy con el viento, voy a donde haya provecho, voy con la mayoría, voy a donde haya placer. Si es así, no tiene sentido real de propósito ni convicción en su vida. La segunda característica es esta: fe en Dios para poder vivir esas convicciones. Si es una persona con convicción, tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios, tiene fe en Jesucristo y que Él es el Salvador que resucitó y vive en el corazón y en la vida de todo el que lo acepte como su Salvador personal. Tiene convicciones definidas y las vive por fe en la palabra de Dios. La tercera característica es esta: valentía ante los desafíos de otros. Podría preguntarle cuáles son sus convicciones hoy en la iglesia. Si le dijese, ¿se pondría de pie y me diría sus convicciones básicas? ¿Se pondría de pie y diría todo lo que siente que puede decir aquí en la iglesia? Y va a trabajar el lunes y está frente a unas 5 o 6 personas que dicen, no entiendo a esos cristianos, ni entiendo la Biblia. Son tan cerrados de mente. Creen que Jesucristo es el único camino al cielo. Entonces, ¿qué diría? ¿Se escabulliría callado o diría, esto es lo que dice la Biblia, soy seguidor de Jesucristo y nunca claudicaría de mi estilo de vida? ¿Qué diría? Depende de cuánta valentía tenga. Y para ser un verdadero seguidor de Jesús, hoy por hoy, se necesita valentía. Por el mundo en que vivimos, de lo que la mayoría no se percata. De eso hablaremos. Otra cualidad cierta sería me mantiene la perspectiva global en mente. Al ser desafiado por sus convicciones, piensa en la perspectiva global. Este es el cuadro completo. Si cedo y claudico de mi convicción y niego lo que verdaderamente creo, ¿cuál será el efecto a largo plazo en la vida de él o de ella o de ellos, de quienes me ven o escuchan negar lo que digo que creo? Así que una característica es mantener el cuadro completo en la mente. Y les digo a quienes son padres, en el nombre de Jesús deben enseñar a sus hijos desde muy pequeños las convicciones bíblicas básicas. Si les dejan hacer lo que quieran, es porque así viven los padres. Que Dios ayude a los padres cuyo amor por sus hijos no es más que dejarles ir a donde quieran y sin darles convicciones bíblicas que rijan sus vidas. Dios lo puso aquí por nuestro bien, nuestra protección y como guía para una vida agradable a Él. Así que o se regodea como el mundo o tiene la valentía de llevar una vida recta y piadosa. Y sabe lo que es vivir en rectitud, desde luego. Alguien que tiene convicciones reales tiene una fortaleza inusual. Y permítame decirle por qué. Permítame decirle por qué. Porque al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y le selló como hijo de Dios. Por eso es que no nos preocupa el que perdiéramos la salvación. No se puede. Somos salvos por la sangre de Cristo. Escuche lo que dice. Él le selló hasta el día de la redención, hasta que Dios le llame a su presencia. Usted es hijo de Dios. Y así que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia lo dice muy claro. La obra del Espíritu Santo es facultarle, ayudarle a entender la verdad, prepararle para tener la fortaleza física, espiritual y moral para hacer lo correcto.
La fortaleza para poder entender lo que dice la Biblia y por qué lo dice. La fortaleza para estar firme en las pruebas y en el peligro. El Espíritu Santo está allí y Él dijo: cuando mande al Consolador, usted al Espíritu Santo, que le faculta, le fortalece, le guía y le dirige, no está solo. Puede que alguien diga, bueno, vivo rodeado de personas, pero me siento absolutamente solo. Olvídese de eso. Si es hijo de Dios, no puede estar solo. Tiene el sello y la morada del Espíritu Santo. Él ha prometido estar con usted para lo que necesite. Así que tendrá una gran fortaleza. Quizás piense, no sabía que tendría el coraje de mantener mi postura así. Claro que sí. Y también tendrá visión. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, tendrá visión. Podrá ver las cosas que parecen ser algo cuando realmente no lo son. Y podrá discernir el engaño y sabrá que lo que ve no está bien. Lo que ve es mentira y las promesas son mentiras. Y todo lo que le arroja el mundo, que le promete paz, felicidad, prosperidad y todo lo demás, que es una gran mentira de Satanás. Y le aseguro, he visto que ha surgido una generación de personas que les importa muy poco la moralidad. Esta es la sociedad en que vivimos. Así que pensemos un momento, ¿por qué claudicamos de nuestras convicciones? Por ejemplo, en su oficina o en su escuela o quizás en su propia familia. ¿Por qué? Si sabe lo correcto. ¿Por qué dice, pero de todos modos lo haré?
¿Por qué? ¿Por qué sacrificamos nuestras convicciones? Creo que hay 4 razones. Y la primera es temor a las críticas. Mañana va al trabajo y sus compañeros hablan de que estuvieron bebiendo o de fiesta toda la noche y uno dice: estoy casado con esta, pero la pasé muy bien con fulana. ¿Qué dice usted? ¿Acaso les diría: esa no es una forma sabia de vivir? No, porque por temor a las críticas hacemos esto y decimos: bueno, yo entiendo, todo el mundo es diferente. Esa no es la respuesta. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Sí, tienen ese derecho, pero no debe decir eso como creyente. Lo que debe decir es: ¿has pensado en cómo se siente Dios por lo que estás haciendo? No me hables de Dios. Y de todas maneras se lo diré, y sabe, ya que su motivación es ayudarles. Me sorprende escuchar a la gente en conversaciones totalmente contrarias a Dios. Y quieren cerciorarse que nadie objete, porque están en su derecho, y lo están. Tengo derecho a creer lo que quiera creer, así es. Y yo tengo el derecho y la responsabilidad de al menos decirle que hay otra senda. Y es el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el temor a las críticas y también el temor al fracaso. Algunas personas no mantienen sus convicciones porque piensan: bueno, ¿y qué tal si fracaso? ¿Qué tal si claudico? ¿Qué tal si mis amigos me abandonan? En otras palabras, hacen concesiones en sus convicciones por temor a fracasar en su relación, a no ser la clase de amigo que su amigo quiere. Escuche, debemos ser la clase de amigos que necesitan, no los que quieran, sino los que necesiten. Y escuchen, la mayoría de las personas no están dispuestas a defender sus convicciones por temor al fracaso, hasta cierto punto. Temor a la crítica, temor al rechazo. Bueno, si creo eso, no me dejarán formar parte de esto, me rechazarán. ¿Adivine quién fue rechazado? Jesús, Pedro, Pablo y muchos más. Seremos rechazados por otros. Y permítame preguntarle, ¿no preferiría usted vivir de un modo que agrade a Jesucristo y seguir sus mandamientos y hacer lo que Él quiere que haga, porque tiene el mejor plan para usted? ¿No prefiere eso, aunque reciba un poco de objeción y rechazo? ¿O preferiría dejar todo lo que Dios le tiene para agradar a unos cuantos? ¿Qué tal si toma decisiones para agradar a alguien que no volverá a ver después de un año o de un mes? Si toma una decisión inmoral y no volverá a verles, ¿no le parece que es una insensatez y estupidez?
timidez, que sacrifique su pureza o lo que sea por alguien a quien no volverá a ver. Eso es hacer concesiones. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? También está el temor a las pérdidas. Si mantengo mis convicciones, quizás pierda mis amistades. Mire, ellos no son sus reales y verdaderos amigos. Si tiene que desobedecer a Dios para andar con ellos, no son sus amigos. No solo los jóvenes, adultos también, hombres, mujeres. Bueno, tengo que hacer tal cosa porque fulano cree esto y si voy a ser parte de ese grupo tan maravilloso de gente rica, tengo que creer lo que ellos creen. Claro que no. Pues no me querrán de amigo. No son sus amigos. Cualquiera que le aleje de Jesucristo no es su amigo, quien quiera que sea. Entonces le diría, en esta generación es hora de que el pueblo de Dios tome una firme postura piadosa y deje que las consecuencias sean lo que sean. Pero nosotros, al estar frente al Señor Jesucristo, querremos haber sido fieles a Él y a su palabra, sin importar lo que pase. Y entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que no abandonará, que no claudicará, que no negará? Un día de estos estará frente al Señor y dará cuenta de su vida. Alguien con convicciones firmes, piadosas, puede tener un gran impacto en sus amigos, en sus socios de negocios, en quien sea que les rodee. Debemos ser temerosos de Dios, con convicciones firmes basadas en la palabra de Dios, no en alguna opinión política ni basadas en la opinión de algún club. Nuestras convicciones deben basarse en la Biblia, porque las demás cosas pasarán, las demás cosas serán pasajeras, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y le exhorto a examinar sus convicciones y a preguntarse, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Qué creo? ¿Y qué creo con firmeza para poder comunicarlo, sabiendo que seré rechazado? Entonces, ¿qué clase de vida está llevando? Quizás diga, vivo la vida que quiero vivir, pero ¿ha pensado en las consecuencias de vivir como vive? Si vive sin Cristo, lo más probable es que no sea feliz, ni quede satisfecho con las consecuencias que encontrará en el futuro. Mi oración a Dios por usted es que se detenga a pensar dónde pasará la eternidad. Piense cuál es su relación con el Dios Todopoderoso. Y quizás usted diga, no creo en Dios. Tal vez no crea en Dios, pero Él sigue allí. ¿Cuál es su respuesta a Dios? Lo más sabio que puede hacer quizás sea decirle, Señor, no entiendo mucho de esto, pero quiero lo mejor para mi vida. Sé que he pecado contra ti y necesito ser perdonado. Te pido que perdones mis pecados. El pastor dijo que moriste en la cruz y pagaste todos mis pecados. Lo creo. Te pido que perdones mis pecados y me salves hoy, amado Dios. Muéstrame la clase de compromisos que debo hacer, la clase de convicciones que debo tener. Dijo que el Espíritu Santo me ayudará. Te pido que el Espíritu Santo obre en mi vida, de modo que me haga la persona que quieres que sea, no importa cuáles sean las consecuencias. Si toma esta decisión, su vida cambiará, y cambiará para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por darnos al Espíritu Santo para ayudarnos en tiempos difíciles. Te pedimos que nos ayudes a ser muy claros respecto a nuestras convicciones, a no cubrirlas, ni esconderlas, ni estar dispuestos a cambiarlas para agradar a otros. Pero ya que tu palabra nos enseña claramente cómo vivir, ayúdanos a vivir sin temor, valiente y osadamente en todo momento, dándote honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.